Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. Juan. Antes de dar inicio a la predicación de esta mañana, acompáñenme a orar, por favor. Señor, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de venir a escuchar de tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, más de manera personal, que no nos permitas que nuestra asistencia a la iglesia de domingo con domingo sea por una tradición, por cumplir con una actividad o con algún familiar, Señor, sino que sea algo que hacemos de corazón, Señor. Implanta tú en nuestro corazón esa asistencia, Señor. Fortalece aún más nuestras ganas de aprender, nuestro temor, Señor, hacia ti, y que esto quieras tú hacerlo por las buenas antes de que tenga que ser por las malas, Señor. Te suplicamos también por los devocionales y predicación que se va a impartir en esta mañana, Señor, que haya sido tú quien hable por nosotros, por mis hermanos, Señor, y no seamos nosotros, no sea nuestro ego. Te suplicamos que tú quieras permitir que lo que impartamos aquí arriba, Señor, pueda ser de bien para algunos de los que están aquí sentados, y así como permitiste que mis hermanos puedan llegar aquí con bien, Señor, que también permitas que su estadía aquí sea fructífera para sus almas. En tu santo nombre te damos las gracias. Amén. Juan 18, 36 y 37. El tema, estamos hablando de Jesucristo el Rey. Yo decidí enfocarme en, como lo verán en el título, un rey diferente. Un rey diferente. Dice Juan 18, 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En esta predicación veremos a Cristo como rey, no como un rey cualquiera, un rey totalmente diferente, un rey fuera de lo común, un rey que vino y enseñó y dio un mensaje diferente a todos los demás reyes que han existido en la historia. Un rey que no vino, un rey que no vino y mostró opulencia, excentricidades, riquezas. Vino a enseñar contentamiento y caridad. Un rey que no vino y exigió, vino y enseñó a dar. No vino con una actitud de soberbia, que es lo que usualmente veríamos en una posición así. Vino y mostró una actitud de humildad. Un rey que su propio pueblo desechó, negó, odió, mató, crucificó. Un rey que su pueblo estuvo esperando durante años y años y décadas y siglos a que llegara, y cuando llegó no lo aceptaron, lo rechazaron su mensaje, odiaron sus enseñanzas. E iremos viendo por qué su propio pueblo actuó así con él. Es bien interesante, si se meten a la parte histórica, entienden muchas más cosas. Cuando la doctrina se les complica un poco, métanse a la historia y van a entender un poco más. Un rey que su propio pueblo desechó. Y es que para que entiendas por qué un rey diferente, tenemos que ver cómo usualmente era la forma de ser, de actuar y de ordenar de los reyes a lo largo de la historia. Y es que tenemos a reyes históricos como Ramsés II, no sé si lo ubiquen, rey de Egipto, que era militarmente poderoso, grande, imponente. Tenemos a uno de los más famosos, que su historia también es muy buena, famosos e imponentes de la historia, Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores del viejo mundo antes de Cristo. Alejandro Magno luchó contra Persia, lo conquistó, se expandió hasta la India, transformó el mundo militar y culturalmente. Este cuate es la inspiración de personas como Julio César, como Napoleón Bonaparte. Tenía un imperio gigante
fundó más de 20 ciudades a su nombre, no sé si ubican una Alejandría en Egipto. Unificó Oriente y Occidente gracias a sus conquistas, venció a muchos reyes en su historial. Era impresionante este cuate. Tenemos a reyes de Babilonia, también muchos de ellos destacaron en sus conquistas. O uno de los más grandes, no es tan conocido, pero de hecho es el más grande, Genghis Khan, no sé si lo conozcan. Él juntó el imperio terrestre en la historia jamás registrado. Su nombre significa emperador universal. Logró conquistar ciudades como China, conquistó casi toda Asia Central, Persia, Rusia y Europa Oriental. Tenemos a reyes como Julio César, Carlomagno y Napoleón Bonaparte. Todos estos conocidos por su nivel de conquista, opulencia, excentricidades, y busquen en TikTok o en YouTube los departamentos de Napoleón Bonaparte, departamentos impresionantemente hermosos, unos con una actitud monárquica, otros, no sé si era Julio César, no recuerdo quién, otros con una actitud más sencilla, actitudes o personalidades más sencillas, sin embargo rodeados de oro, de diamantes y de ejércitos, de infinidad de caballos. ¿Por qué les digo esto? Porque justo este es el concepto de reyes que tenemos muchos: excentricidades, ejércitos, actitudes déspotas en muchos casos. Muchos emperadores romanos tenían actitudes déspotas irracionales. Entonces, que un rey actúe fuera de estas características no nos cuadra. Que un rey actúe fuera de este contexto no nos hace clic en la cabeza. Hace menos de un año en España hubo inundaciones, creo que fue en Valencia, y el rey, creo que se llama Felipe, el rey Felipe, fue a las zonas afectadas, se rodeó de pueblo, por usar este término, y mostró presencia y cercanía en zonas destruidas, y fue como, wow. Fue un hecho que impresiona a muchos, porque no es lo usual que alguien de este rango, socialmente visto así, que alguien de este rango baje hasta acá, hasta un rango de los mortales, vamos a llamarlo así. Porque de un rey, históricamente, no se espera eso. ¿O será que el hombre, el ser humano, ha puesto la categoría de rey como algo a ese nivel? ¿O eso esperaba el pueblo de Jesús? Y al no visualizar esto, repito, al no visualizar, rechazó a este rey del cual tuvieron que haber dependido. Y entendiendo el contexto de la historia del pueblo judío, con más razón, pero sin tener razón, esperaban reyes como los antes mencionados. Un pueblo históricamente oprimido, toda su historia han sido gobernados por un imperio, siempre han sido sumisos a un imperio. Un pueblo que fue esclavo de Egipto, fueron gobernados por el imperio asirio, por el imperio babilónico, por el imperio persa, por el imperio romano, por una decena de imperios. Siempre han sido y han estado acostumbrados a ser esclavos de todos los imperios habidos y por haber. Un pueblo que históricamente ha sido esclavo y sumiso a todos. En todo el Antiguo Testamento les es profetizado que vendría el Mesías. Se les habla que llegará el Hijo de Dios a liberarles. Y vayan a Isaías 9:6, por favor. Toda su vida, mientras han sido esclavizados, siempre desde que han sido sumisos a todos los imperios, se les vino dando el mensaje de que va a venir el Mesías a libertarles. Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en la cabeza del judío, en un entorno donde estaban hartos de la sumisión, estaban hartos ya de ser esclavos, históricamente, hartos ya de todo, escuchan cómo les es profetizado la llegada de, en algún momento, el Hijo de Dios. Y ellos esperan ver visualmente un rey conquistador, visualmente imponente, en un ejército, un Alejandro Magno, un Napoleón Bonaparte, con un ejército de caballos, que en esos entonces los caballos eran una muestra de potencia, de riqueza, de fortaleza. Ellos esperaban ver eso a una gran cantidad, que lo habían, mas no era visible. Más adelante veremos eso. Ellos esperaban todo esto, pero esas expectativas visuales era culpa de ellos. Y de pronto, un día escuchan la llegada del que va a libertarlos. Ya llegó.
del Hijo de Dios. Ya lleva años de nacido, es un adulto de hecho. Este pueblo está lleno de esperanza que por fin van a dejar de ser esclavos por primera vez en su historia. El pueblo judío está en ese momento bajo la sumisión del Imperio Romano, en un momento de euforia, ya de emoción porque el rey ha llegado. Y cuando este rey va a entrar al pueblo de Jerusalén, hay muchas personas esperándolo, hay mucha euforia, reconociendo que Él es el Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento, con la euforia y la adrenalina al 100, emocionadísimos. Mateo 21, 8 a 9, por favor. Están a full de adrenalina, porque imagínate, moderniza este relato. Es como si lee mañana, nos damos cuenta que México va a ser más potencia que Estados Unidos. Eso nos va a emocionar porque nos va a hacer ruido en nuestro bolsillo, ¿no? Ya vamos a ser más potencia que Estados Unidos. Un ejemplo paralelo a lo que modernamente podemos ver hoy. Pero en ese entonces, un pueblo que ya está harto de ser esclavos de todos, y la persona de la que se habla del Antiguo Testamento, que por fin va a llegar a librarles, y que en su mente ellos iban a empezar a ser una potencia, que dice Mateo 21, 8, 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las vendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahí quédense, ahorita vamos a leer otro versículo. Esta euforia de que por fin llegó el libertador, el Hijo de Dios. Pero ¿qué creen? No llegó en un caballo, como lo hubieran esperado un Alejandro Magno de una por ninguna parte. No llegó ni con un ejército poderoso para derrumbar al Imperio Romano. No llegó visualmente como un imperio conquistador. Llegó en un burrito, llegó en un asno. Y los ánimos de este pueblo decayeron. Todos aquellos que estaban gritando que era el Mesías, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, poco a poco ese ánimo, esa fe, se fue perdiendo. Y muchos de los que gritaban por fin llegó el Mesías, a los días estaban gritando crucifíquenlo. Dice Mateo 21, 10, 11. 21, 10, 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Lo vieron entrando en un burrito. ¿Quién es este? No me quiero enfocar tanto en la reacción del pueblo al ver al rey y libertador. Me quiero enfocar en que desde un inicio, y esto es el punto central de esta predicación, desde un inicio de la historia de Cristo se nota el propósito de Cristo, lo que Él quiere venir a enseñar como rey. Sin embargo, hablando un poquito de la reacción del pueblo, esta desilusión que tuvo este pueblo fue en parte por culpa de ellos mismos, porque la entrada de Cristo así había sido profetizada. Recuerden que el judío no cree en el Nuevo Testamento, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Bueno, creen, mas no es como parte de su Biblia, por así decirlo. Ellos solo creen en el Antiguo Testamento, pues en el libro que ellos creen que es el Antiguo Testamento se profetizó la entrada de esta manera. Zacarías 9:9, está atrás de Mateo. Esta entrada se profetizó así, en Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, que son de los últimos del Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador. Y esta palabra, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Por qué Cristo decidió entrar así? ¿Por qué no entró con un caballo, ni con una espada, ni con un ejército? ¿Por qué con un asno? ¿Por qué con un burrito? Porque desde este tipo de decisiones de Cristo vamos a entender cuál fue el mensaje que Él quiso venir a dar. Y cosas como estas fueron el motivo por las que su propio pueblo lo odió, lo aborreció y lo mató. Jesucristo es uno de los hombres que más ha marcado la historia. Una de las cosas que más marcó es que Él jamás vino a buscar el poder. Esto recuérdenlo, jamás vino a buscar la gloria personal. Él vino y predicó sobre la sencillez,
sobre la compasión, sobre el amor, sobre la humildad. Cristo no buscaba fama ni grandes reconocimientos personales, algo que muchos de nosotros creo que en algún momento de nuestra vida siempre hacemos. Esto lo demostró en diversas ocasiones. Su entrada a Jerusalén es un ejemplo de esto. Usualmente los reyes y grandes guerreros siempre entraban a las ciudades en hermosos caballos, y esto con el único propósito de transmitir un mensaje. Recuerden que casi toda la vida es política, es dar mensajes. ¿Qué mensajes querían mostrar los reyes cada que entraban a un pueblo? En caballos: poder, grandeza, conquista. Pero entonces, ¿qué quiso transmitir Cristo al entrar en un burrito y sin ejército? Con esto Cristo está mostrando un mensaje diferente al que el pueblo esperaba, al que el pueblo judío esperaba. No era un mensaje de dominio como ellos querían, ni de poder como ellos esperaban. Mostró un mensaje de paz, de humildad y de sencillez. Vino a mostrar un mensaje diferente al esperado. Por eso mismo el judío le agarró coraje, le agarró odio, porque el judío por ellos mismos tenía otras expectativas, otro mensaje. Pero aquí el mensaje que quiso mostrar y que mostró Cristo fue aún más poderoso y más complejo y trascendió en la historia. Por eso un rey diferente, porque de un rey se espera todo lo contrario. Pero a lo largo de su camino, Cristo hizo más cosas como estas, donde daba un mensaje diferente al que hubiéramos esperado de un rey o de alguien con una autoridad alta, socialmente alta. Dios es grande. Todo, absolutamente todo en la vida de Cristo fue elegido para dar un mensaje, y casi todo es el mismo mensaje. Ahorita veremos más ejemplos. Sabiendo que el ser humano, uno de sus grandes errores, pecados, es nuestro ego. Sabiendo que nuestro ego siempre nos aleja de Él. ¿Por qué el ego nos aleja de Dios? Porque nos hace creer autosuficientes. Por eso cada que hay problemas que están fuera de nuestra solución, ahí sí acudimos a Dios, porque nos damos cuenta de que no somos tan grandes como creemos. Sabiendo que nuestro ego siempre nos aleja de Él, porque nos hace creer autosuficientes, Cristo vino y nos dio enseñanzas de humildad, de sencillez, para matar nuestro ego. Te pongo un ejemplo en situaciones en las que dio un mensaje diferente a un rey, a lo que esperaremos de un rey. Él sí portó una corona, pero no fue de oro y no fue para nada cómoda, una de espinas. Y fue una que lo sangró. Desde su nacimiento, no fue un nacimiento en una cuna de oro con sirvientes, no hubo doncellas, no hubo mayordomos en el nacimiento de este rey. Nació en un humilde pesebre, nació en un establo, sin lujos, a pesar de poder tenerlo todo. Ahí escogió él su nacimiento, pero por algo fue. ¿Qué mensaje nos da eso? En su vida diaria, él predicaba el servir, no el que le sirviera, el servir. Mientras otras culturas como en Egipto o en Mesopotamia o en Roma era usual tener esclavos como reposapiés, no sé si entienden lo que es eso, o sea, literalmente en una postura así, y que sirvieran para que el rey mostrara el pie en esa persona. O era muy normal en la antigua Roma, en el Imperio Romano, que hubiera una persona aquí al lado para agarrar las cosas de la persona que tiene autoridad ahí, simplemente para tener sus cosas. Para eso servía, ese era su valor. Bueno, Él nos enseñó a servir. Cristo vino y enseñó a servir, no a que le sirvieran, a ayudar al que está cansado. Y eso lo vemos en Mateo también, Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 y 29. Cristo vino y enseñó a servir, no a que le sirvieran, a ayudar al que está cansado. Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerden que estamos hablando de un rey, pero hubo también otro momento en la vida de Cristo en la cual es innegable el mensaje de humildad y servicio que quiso transmitir. Después de la última cena, Jesús sabía que las personas le estaban llamando maestro, le estaban llamando Señor, de nuevo, una postura más alta, por así decirlo. Ante esto, Jesús, al escuchar que le dicen maestro, que le dicen Señor, no se le subió el ego, no se le subió nada. O sea, ¿qué pasaría si a ti te empiezan a llamar jefe y ves que la gente te adula? Te vas a sentir bien, ¿no? Dudo que muchos hagamos lo que hizo Cristo en este momento. Cristo, al escuchar el título por el cual lo están llamando, maestro, Señor, se levantó de la mesa, se levanta de la mesa, se quita el manto, se la amarra en la cintura, llena un recipiente de agua, se agacha, una postura más abajo a la que están ustedes, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Empieza a lavarle los pies a los discípulos. Esta práctica de lavado de los pies era una práctica oriental para denotar hospitalidad, acogimiento, sobre todo a aquellos viajeros a quienes se recibían después de un largo viaje. El lavarle los pies a alguien significaba que estabas tú a su servicio, que te interesaba su bienestar, que te interesaba el cuidado de esa otra persona. Sin embargo, no olvidemos que estamos hablando del Señor de señores, por lo que uno no esperaría que Él actuara así. ¿Qué pasa si viene, no hablemos de, políticos, ¿no? Un político al que tú veas aquí, quien pone el nombre que tú quieras, viene y empieza a servirnos como debería, pero empieza a servirnos? O tu jefe, o una persona de autoridad que tú veas acá, y empieza a servirte. Eso hizo Cristo. Al ver esta escena, Pedro se escandaliza, se espanta y le dice que él no debería estar haciendo eso. Y Cristo responde lo siguiente en Juan 13:13. Busquen Juan 13:13. Al ver esto, Pedro se escandaliza y Cristo le dice esto. Juan 13:15. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Imagínate tu jefe o la persona que más autoridad tú tengas en tu mente, se agache, empieza a atarte los cordones del zapato, te empieza a limpiar, te empieza a servir. Va a ser un momento de shock porque tú no esperas que una persona de autoridad, de poder, se agache a ti y te empieza a servir. Usualmente sería para nosotros como humillante eso, tal vez. Pues Cristo vino a cambiar ese chip. Un rey diferente, un mensaje de servicio, de sencillez, de humildad, de estar en pos de ayuda a los demás. Ahora, el pueblo judío recibiendo este mensaje, ellos estaban cansados de ser sumisos a los imperios, estaban hartos de ser esclavizados. A ellos ya no les interesaba servir, toda su vida sirviendo, estar en pos de ayuda a los demás. Ellos querían sangre, ellos querían guerra y ser más que los demás. Y Cristo, su rey, les dice no, pónganse a servir. Pero también hubo otro momento en donde como rey, pudiendo mostrar su poder, su autoridad, su imperio más poderoso que cualquier otro, un momento en donde como rey estamos acostumbrados a que alguien más pudo haber mostrado sadismo, venganza, ataque. Él mostró compasión, perdón, amor. Y fue el momento donde fue arrestado. Se le acercaron, lo aprendieron. Pedro desenvaina su espada y Jesús lo detiene y le dice en Mateo 26:53, le dice básicamente: ¿tú crees que no puedo llamar a una legión de ángeles para que maten a todos ellos? Y no, se dejó arrestar para cumplir su propósito.
Pero lo más impresionante, lo más hermoso, es que Jesús, hasta en su último suspiro, siguió mostrando este mensaje de perdón, de amor, de compasión, de servicio. Siguió viendo por los demás. Tú y yo, por más amorosos que pudiéramos ser, que yo tengo ese defecto porque casi no lo soy, pero que por más amorosos y serviciales que pudiéramos ser, dudo que en todo momento veamos más por los demás. Siempre hay un momento en el que nos ponemos primero, antes a nosotros que a otros. Cristo no lo hizo. Mientras lo crucificaban, Él oró por quienes estaban haciendo todo ese mal. Dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nació en un contexto donde mostró sencillez, humildad, y murió viendo por los demás. No sé si sepan de algunos otros reyes históricamente, que también hayan sido matados por sus pueblos. Les menciono dos ejemplos. La familia Romanov son zares o reyes de Rusia, hace como 100 años aproximadamente que existieron, y la reina María Antonieta en Francia. Ellos también fueron asesinados por su pueblo, pero ellos fueron asesinados porque mientras su pueblo agonizaba en pobreza, no tenían ni qué comer, ellos seguían con sus excentricidades. Cristo no es el mismo caso. Él siguió viendo por su pueblo en todo momento y aún así lo mataron. ¿Qué otro rey en la tierra ha hecho algo así? Porque si cualquiera de nosotros hubiera tenido la oportunidad de ser rey, o no nos vayamos tan lejos, ¿qué pasa cuando nos dan un poco de poder? ¿Qué pasa cuando nos dan un poco de poder? Se nos van los pies de la tierra. Teniendo riqueza, poder, autoridad, lo fácil es mandar y dar órdenes. Lo fácil es estar tronando los dedos. Eso es lo fácil. Y habla de, incluso yo diría que quien hace eso tiene complejos. Necesitan sentirse más que otros. Eso es lo fácil, mandar y dar órdenes. Es pedir que te sirvan. Eso es lo fácil. ¿Quién te va a decir que no cuando tienes poder y autoridad? Bueno, Jesús vino y nos enseñó a hacer lo contrario, que teniendo poder, teniendo autoridad, teniendo jerarquía, teniéndolo todo, ven tú y sirve a los demás. Ven tú y ayuda al que tienes al lado. Sírvele, ámale. Eso no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Podemos hacer eso? A ver, ama y sírvele a aquel. Recuerda un momento de tu vida, la persona que más has detestado y odiado, que no está bien, pero recuérdalo, ponla en tu mente, sírvele un plato en tu casa. Aquella persona que te escupió, que te humilló, que te hizo llorar, que te hizo rabiar de coraje, invítalo a tu casa, sírvele un plato, sírvele un buffet, trátalo como nadie lo ha tratado, como un invitado, ámale. Humíllate ante él, agacha la cabeza, lava sus pies, o lo equivalente a en este entonces a lavarle los pies. No puedes hacer eso. No podemos hacer eso. Y eso habla de la debilidad mental, emocional que tenemos todos nosotros. Porque lo fácil es odiar, lo fácil es ir en contra de esa persona. Lo complejo que nos enseñó Cristo es: me está atacando, voy a ayudarle. Qué difícil es hacer eso. Qué difícil es eso, porque en un momento de coraje, ¿cómo quisiéramos escupir y agarrar de golpes? Que no está bien a las personas. Pero Cristo nos enseñó un ejemplo totalmente diferente. Con esto Jesús les mostró a todos que con su ejemplo, que un verdadero Señor y Maestro es aquel que está al servicio de los demás. Que la verdadera grandeza no reside en los títulos ni en la gloria personal, sino en el amor, en la calidez y la hospitalidad que le ofrecemos a los demás. Uno de los hombres que más han marcado la historia del mundo, si no el que más, fue un hombre sencillo, un hombre humilde durante toda su vida. Él vivió el amor, el servicio a los demás. Él dedicó su vida a recibir y ayudar al pobre, a los enfermos, a los marginados. En vez de estar codeándose con personas influyentes y poderosas, que es lo que todos haríamos, repito, lo fácil, Jesús nunca buscó el reconocimiento o la adoración de las masas por motivos de poder personal.
De hecho, y esto es algo que en lo personal me gusta de él, me gusta de su personalidad. Esto es muy personal. En constantes situaciones, cada que él estaba en una situación en la que podían aplaudirle, en la que él podía llevarse pues los aplausos, la gloria personal, él se apartaba, él siempre se iba a orar, a encontrar claridad mental. Él no se quedaba para recibir los aplausos, para recibir la gloria, que es lo que casi todos haríamos. Él no se quedaría cada que le están elogiando, cada que le están diciendo cosas bien padres, que a todos nos gusta que nos digan cosas bien padres. Él evitaba eso, se apartaba y oraba. Pero también él rechazó tentaciones, él rechazó el poder de las riquezas, que ninguno de nosotros haríamos eso, ninguno de nosotros rechazaríamos riquezas a favor de una vida sencilla. Así es como el rey de los judíos, el escogido, nos mostró un mensaje más poderoso que cualquier otro rey que ha existido, y un mensaje que ningún otro rey ha podido dar. Mientras todos los reyes registrados en la historia han mostrado opulencia, orgullo, poder, conquistas, servidumbres, excentricidades, Jesús nos mostró todo lo contrario. Nos enseñó a servir, teniendo poder. Nos enseñó a ser sencillos y humildes, teniendo jerarquía. Nos enseñó a ver y velar por los demás, y no estar solamente esperando el servicio a nosotros. Vamos a Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20, 26 y 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, ya para concluir, si Él, teniendo todo lo que podía tener, lo rechazó y nos dio el mensaje que nos dejó, ¿qué nos espera a ti y a mí, que somos unos don nadie? Dime tú de qué te jactas y te puedo nombrar 10 personas que son mejores que tú en eso. Esto aplica para mí también. ¿Te crees con el mejor cuerpo? Hay muchos mejores cuerpos que el tuyo en el gimnasio. ¿Te crees el más rico? No eres ni el que más genera en tu calle. ¿Te crees el más atractivo? En esta ciudad he visto gente mucho más atractiva que tú, y te puedo decir 100 personas por lo menos. Hay gente mejor que tú. Dime de qué te jactas, porque Jesús, teniendo todo para jactarse, no le importó nada de lo que tenía o de lo que pudo tener. Vino, dejó todo eso a un lado, de lo que podía llenarle el alma, el orgullo, el ego, dejó todo eso y se puso a ayudar a los demás. A cualquier hombre que pudiera ser admirado hoy en día, ¿de qué se jactan? Tenemos un Jeff Bezos que no le pudo ser fiel a su mujer y provocó el divorcio. Bill Gates lo mismo. Elon Musk, en cuanto a sus habilidades sociales, es un tarado. En cuanto a sus habilidades sociales, es un tonto. ¿Quién tiene algo de qué jactarse? Nadie debería de tenerlo. El Hijo de Dios nos puso el ejemplo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿O qué nos creemos nosotros para actuar con soberbia? ¿Para creernos mejor que otros? Para que en cuanto tengamos una virtud, y que ni siquiera vamos a ser los mejores en eso, o que seamos medianamente buenos en algo, se nos suba el ego. Él nos enseñó que teniéndolo todo, autoridad, jerarquía, poder, agacha la cabeza y por decisión propia ayuda al que tienes al lado. Eso no, pues la verdad que ni estando en una iglesia logramos hacerlo a veces, mucho menos fuera de una iglesia. Y siendo un hombre que nunca quiso gloria personal, sino el bienestar de los demás, que esa gente vale oro, qué complejo es encontrar una persona que siempre vea por los demás. Su mensaje y él, sin buscar gloria personal, sigue hablándose de él al pasar de los años, y sigue siendo alguien que perdura en el tiempo, mucho más que muchos personajes en la historia que han podido jactarse de algo. Por eso,
un rey diferente, porque Él, teniendo más que nosotros, nunca se jactó. Nos enseñó a ayudar al que tenemos al lado y a no gloriarnos de nada de lo que tenemos. Muchas gracias, hermanos.